Buenas tardes, ¿cómo estáis? Por aquí te veo, Laura, solicítame, porfa. Y vamos a ver, yo creo que te tengo por aquí. Bueno, esperando a Laura, que ya está casi con nosotros, así que estupendamente, una tardecita más. Por aquí viene Laura. ¿No? ¡Hombre, qué bien! A la primera, fenomenal. Rápido hemos ido. Muy bien. Bueno, pues nada, damos las buenas tardes a todos los amigos que nos están siguiendo, Ujú. desde otra vez desde México, desde Ecuador, desde Costa Rica, desde España. Una tarde más. Hoy tenemos un tema muy interesante y que cada vez está siendo más conocido desde la parte de fisioterapia y que creo que cada vez más los papás y las mamás van sabiendo que la fisioterapia nos puede ayudar. Pues como decía, hoy tenemos a Laura Cortés, compañera de Premium Madrid, especialista en fisioterapia pediátrica. Y bueno, cuéntanos un poquito, Laura, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Se me ha cortado un poquito, Diego. No No te pasa oí. nada. Nada, estaba diciendo que te presentes. Ah, vale, perfecto. Pues nada, yo soy Laura, fisioterapeuta especializada en pediatría y ya casi osteópata. Ya en nada entrego el DO, o sea que con toda esta situación se está alargando un poco, pero nada, ya no me queda nada. Pues Y nada, suelo tratar tanto adultos como a peques en la clínica Premium y nada, yo encantada de ello. hoy vienes a hablarnos de los cólicos en el lactante. Ujú. Entonces, un poco por ponernos en contexto, ¿qué es un cólico del lactante? Vale, el cólico de lactante es un término donde se meten un montón de patologías. El término como tal lo estableció Wessel en los años 50 y se Ujú. considera aquellos niños que tienen un llanto inconsolable durante más de 3 horas al día, durante 3 días a la semana, durante 3 semanas seguidas, ¿vale? Es un llanto que los padres no consiguen consolar ni con la alimentación, ni con el sueño, ni cambiándole, ni aseándole, entonces suele generar bastante frustración en los padres, ¿vale? Pero como comento, vienen un montón de pequeños que vienen diagnosticados con cólicos por el pediatra o incluso con que ellos hayan buscado en internet y le hayan autodiagnosticado con cólico, pero hay un montón de patologías que metemos en ese parte. Entonces, es súper importante, como en todo en fisioterapia, hacer una anamnesis para poder ser generar un tratamiento lo más específico posible. Porque la primera línea de actuación de un papá cuando nota que su hijo llora de manera incontrolada durante 3 días, 3 horas, 3 semanas y demás, es ir al fisioterapeuta o ir al pediatra. Normalmente suelen ir al pediatra y se lo comentan. Hay pediatras que dicen, bueno, pues como hay un gran porcentaje de niños que suelen tener cólicos, pues no le dan más importancia, pero cada vez más hay más pediatras que nos derivan a los niños. Entonces, de primera instancia es complicado que nos vengan directamente, pero sí que hay padres que como ya conocen por amigos o por incluso otros peques que hayan tenido, que nos lo hayan traído por otros temas como bronquiolitis, pues ya nos lo traen directamente. Porque cuando llega el peque a consulta, eh, ¿cuál es la manera de actuar con un niño? Como fisioterapeutas, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Como paciente, o sea, como paciente pediátrico, ¿cuál es la manera de actuar con un peque? Bueno, pues lo primero, pues como cualquier otro paciente, hay que hacer una anamnesis primero empezando por lo más global posible, valorando un poco a nivel estructural, raquis, valorar a nivel craneal, visceral y ya luego hacer una anamnesis un poquito más, en este caso, más acotada al cólico, ¿vale?
Por ejemplo, nosotros en Premium pasamos el cuestionario ICSI, ¿vale? Que es un cuestionario que nos va a medir los 25 ítems, ¿vale? Sobre la succión, los gases, el estreñimiento, el reflujo, y a partir de ahí ya podemos establecer el tratamiento. Pero vamos, partimos de lo global y luego vamos a lo más específico en este caso. De alguna manera, entendiendo, como bien has dicho, que esto es un paciente pediátrico, pero no deja de ser un paciente, ¿cómo establecéis las red flags, las banderas rojas? ¿Cómo detectáis que el peque que acude a consulta no es un cólico del lactante, sino una cosa que le voy a llamar bandera roja por decir algo que no es tratable a nivel de fisioterapia? Pues si vemos que es un lloro inconsolable, más de 3 horas, además que no sigue un patrón de horario, porque normalmente, por ejemplo, los cólicos como tal suelen ser pues a final de la tarde, a partir de las 7 de las 8. Si encima, por ejemplo, vemos en las heces sangre, por ejemplo, los niños de 2 años, de 2 meses, perdón, no fijan la mirada, o incluso no hay control cefálico a los 3 meses, pues ahí ya nos tiene que saltar la banderita roja y derivar directamente al pediatra, porque esto se nos escapa. Porque, como has dicho antes, cuando un bebé acude a consulta, independientemente de que tenga esa checklist, ¿no? de los 3 días, 3 semanas, le hacéis una valoración global, me has dicho. Eso es. ¿En qué consiste más o menos, Laura, esa valoración global? Bueno, pues empezamos un poco valorando a nivel del REC, ¿vale? Hay muchas veces, por ejemplo, que hay una hipomovilidad a nivel o una limitación a nivel cervical, porque, por ejemplo, haya estado el niño mucho tiempo encajado en la pelvis de la madre, entonces eso no le va a permitir hacer un buen movimiento para la succión, por ejemplo. También valoramos a nivel craneal, pues si hay alguna sutura que esté un poco acabalgada, valorar mucho la base del cráneo por esa relación con el agujero rasgado posterior y el nervio vago, y principalmente eso. A nivel visceral, me has dicho que también valoráis al peque. Eso es, valoramos, por ejemplo, valoramos a nivel de vísceras superiores, diafragma, vísceras más inferiores. Hacemos una valoración completa visceral, como igual que un adulto. Lo que pasa que, bueno, teniendo un poco de conocimientos en la anatomía visceral pediátrica, porque hay cosas que son diferentes a la de un adulto, claro. Cambia entonces el asunto en el niño. Eso es. Vale. Me comentabas antes que hay diferentes tipos de cólicos. Eso es. ¿En qué se diferencia? ¿No hay un solo cólico? ¿No hay una manera sola? ¿O cómo es esto? No. Bueno, está el típico cólico, que es el que he comentado antes, ¿no? El de 3 horas seguidas, que empiezan a llorar a partir de las 7 de la tarde, pero luego en ese saco se meten muchísimas patologías. Entre ellas, por ejemplo, está el reflujo gastroesofágico, que no hay que confundirlo, por ejemplo, con una regurgitación fisiológica, ¿vale? Porque normalmente cuando un peque ingiere el alimento siempre echa un poquito de leche, porque al final todavía es inmaduro el sistema digestivo. ¿Cuándo es patológico? Cuando es ya más parecido a un vómito, es decir, está la leche un poco cortada, y también hay gestos de irritabilidad, como una hiperextensión en la columna, puños cerrados y apretados, un poco eso. También pueden ser gases, que aparte de aparecer, todo esto nos va a salir en el cuestionario que pasemos antes, ¿vale? Si no, es muy difícil saber de dónde es el origen del cólico. Gases que suelen estar a nivel de las costillas inferiores, en la zona del diafragma y en la zona del sigmoides, ¿vale? Igual que las heces.
también lo podemos observar a nivel de la palpación, que notamos como un burbujeo. No sé si me oyes bien, Diego, ¿sí? Sí, perfectamente. Vale. Otra opción puede ser que haya un mal agarre, ¿vale? Entonces, que agarre mal, por ejemplo, el pecho y cada vez que esté succionando y se introduzca gas, ¿vale? Aire. Entonces, la causa más típica de esto suele ser, pues, los frenillos cortos, ¿vale? Entonces, si vemos que hay una alteración en el frenillo o no sabemos valorarlo directamente, o derivamos al pediatra o incluso al odontopediatra, que pues ya valorará si hay que hacer algún tipo de intervención o esperar. También puede ser lo que se llama una disquecia del lactante, ¿vale? Que digamos que no hay una coordinación entre la musculatura interna y externa, entonces el niño tiene que hacer un sobreesfuerzo, ¿vale? Son niños que están 10 minutos haciendo fuerzas y apretando antes de la deposición, ¿vale? O sea, en eso se suele ver bastante claro. Y luego están las posibles intolerancias, que cada vez hay más. La intolerancia a la lactosa y a la proteína de la vaca, ¿vale? Que entonces, pues eso igual, habría que derivarlo y a partir de ahí ya el pediatra valorará qué hacer, qué protocolo establecer. Y por último, el estreñimiento, que puede confundirse también con un cólico. Normalmente suele ser por una disminución del peristaltismo, ¿vale? Y también hay que diferenciarlo con los falsos estreñimientos. Es decir, cuando hay un cambio por ejemplo, de la leche materna a la leche artificial, o cuando se empieza a meter la alimentación complementaria, hay un cambio en el patrón de las heces. Entonces, bueno, se puede confundir con estreñimiento, pero está dentro de la normalidad. No sé si te ha quedado claro. Está bien, está muy bien. Está bien que tengamos claro qué puede provocar el llanto del bebé y qué tipos de cólicos nos podemos enfrentar, porque entiendo que para cada uno de ellos el tratamiento es radicalmente distinto. Exactamente. Tanto el tratamiento como las indicaciones que les vayamos a dar a los padres, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuál sea el origen, pues abordaremos un tratamiento diferente y daremos unos consejos diferentes a los padres. O sea que esto del contexto biopsicosocial ya desde chiquititos tenemos que trabajarlo con los pacientes. Eso es. Bueno, es interesante. O sea, esto no tiene edad. Lo del contexto biopsicosocial no tiene edad. Bueno, exactamente. Respecto a eso, aunque luego nos vas a pormenorizar las pautas que le vamos a dar a los papás en función de cada cólico, ¿cómo tratamos a un bebé? ¿Con qué tratamiento te refieres? Vale, es muy difícil establecer un tratamiento como tal, ¿vale? Pues como cualquier otra patología en un adulto, pues abordaremos con diferentes técnicas, ¿vale? Suele ser con terapia manual, a nivel digestivo, a nivel con osteopatía craneal, movilizaciones analíticas a nivel del raquis, y ya está. Pero siempre acompañado, que es muy importante, con las indicaciones a los padres, ¿vale? Porque si no, la eficacia no será la misma. ¿Y qué indicaciones le damos a los padres? Pues le damos varias. En los momentos de intercrisis que se llaman, ¿vale? Es decir, entre una crisis y otra, cuando el niño está calmado, lo primero les enseñaremos el masaje, que es el masaje frontal de los cólicos, y que si a alguien le interesa, tenemos subido en el canal de YouTube cómo se realiza el masaje del cólico de lactantes, ¿vale? Que sobre todo lo que hace es disminuir el tono abdominal y mejorar la movilidad de tanto de las heces como de los gases. Y luego también se recomienda portear, ¿vale? Porque al final, o con mochila o con fular, como vean los padres. Porque el piel con piel alivia, les tranquiliza, y además es una posición antiálgica, como se llaman. Están en flexión y además con las rodillas recogidas hacia flexión también
sea que suele ser una posición que alivia. Siempre sabiendo cómo portear, es decir, pues yendo a algún curso o alguna asesora de porteo, eso siempre porque luego si no puede haber cosas que no se hagan del todo bien. En momento de crisis, que eso es lo más importante y lo que más agobia a los padres. Lo primero que les digo es que le atienda el padre más calmado, el más tranquilo, ¿vale? Porque al final los niños lo reciben, ¿vale? Si el niño está llorando, vemos que no le conseguimos calmar y nos ponemos más nerviosos, no vamos a ayudar para nada que esa situación se tranquilice, ¿vale? Entonces, lo primero, que el padre que acude sea el más calmado. Luego, no darle de comer, ¿vale? Porque muchos padres, lo vemos un montón en consulta, no dejan de llorar, no sabemos cómo calmarle, pues le damos del pecho y así se tranquiliza. No, porque cuando están llorando no suelen agarrar bien y es la pizarra que se come la cola, pues empiezan a ingerir más gases, irritan más, ¿vale? Segundo, les enseñamos posiciones que les puedan aliviar en este momento, ¿vale? Que son, pues igual que en un adulto, el llevar las rodillas hacia el pecho, ¿vale? Movimientos de flexión. Importante, comentarle al padre que las rodillas vayan hacia afuera, ¿vale? Que la cadera esté como en rotación externa porque todavía el acetábulo no está formado y se puede luxar la cadera, ¿vale? Eso es muy importante. Yo se lo suelo enseñar en consulta. Y luego también otra posición que les suele aliviar mucho es, no tengo por aquí el muñeco, pero bueno, boca abajo, ¿vale? Sobre el antebrazo del padre, la tripita en contacto con el antebrazo, por lo mismo, porque es una posición de flexión y el contacto del antebrazo con la tripa del pequeño le va a aliviar, ¿vale? Y por último, la estimulación vestibular, ¿vale? Que también suele tranquilizar mucho al niño. Por ejemplo, les comento a las madres que si tienen la pilota de pilates que han utilizado durante el embarazo, que se sienten en ella con el pequeño encima y que empiecen a botar, ¿vale? Porque ese movimiento reproduce un poco los movimientos que han tenido dentro del útero. Y si ya le sumamos a eso ruido blanco, ¿vale? Que es el ruido más parecido que tenemos al ruido que oyen dentro del útero, pues mucho mejor, ¿vale? Hay un montón de aplicaciones, en YouTube también pones ruido blanco y aparecen un montón, y si no, pues tiramos de campana extractora y secador y ya está. Y a dormir. Bueno, está bien. Me parece muy interesante que le demos a los padres estrategias, ¿no? Porque siempre hablamos que cuando viene una consulta es un ratito de toda una semana y que si fuera de ese ratito de consulta no hacen más cosas por trabajar o por perpetuar, digamos, los beneficios del tratamiento, estamos completamente perdidos. A mí antes, Laura, me surgía una duda, ¿no? Y te preguntaba si los hábitos de la madre, a nivel, tanto hábitos tóxicos como hábitos alimenticios, tenían repercusión en el cólico o en el estreñimiento. No sé si hay algún estudio o algo que los pueda correlacionar. Bueno, todavía faltan estudios con respecto a eso. Sí que es verdad que si la lactancia es materna y, por ejemplo, hay alguna alergia a nivel de la proteína de la vaca o a la lactosa, los protocolos que se han establecido a nivel de la Asociación Pediátrica Española es hacer esos cambios a la madre para que no puedan influir al niño. O sea, que sí, que hay una influencia en la alimentación de la madre. Entiendo que si la madre toma café o bebidas estimulantes, el niño estará más nervioso y, por lo tanto, más posibilidad de brotes de cólico, ¿o no tiene nada que ver? Es un poco arriesgado concluir eso, pero bueno, falta información y faltan estudios. No podemos lanzarnos a eso. Bueno, es interesante. Estabas comentando antes que el porteo era una de las cosas que más aliviaban y hacías bien en remarcar, ¿no? La necesidad de hacer un porteo adecuado para pues, no lesionar al pequeño y que quizás se parezca mucho al botar en la pelota, ¿no? Ese movimiento armónico que pueda mejorar el peristaltismo quizás del peque.
Ujú. Mira, nos dice por aquí Tania que si hay más riesgo de cólicos en los casos de lactancia mixta. Sí, hay una mayor prevalencia. De hecho, la mayoría de cólicos son o lactancia mixta o incluso lactancia artificial. Sí, sí, sí. Está asociado a ello. Ujú. Y si no podemos evitar esa lactancia porque la mamá no tiene leche o porque no puede darle el pecho, ¿qué pauta le podemos dar a la mamá? Claro, sí, hay a veces que la lactancia materna, por muy ideal que sea, no se puede dar por ciertas circunstancias, entonces ahí tampoco podemos hacer mucho. Pues tratamiento fisioterapéutico, las indicaciones que he comentado antes y a veces también esto ya le pauta el médico, pues suelen pautar ciertos medicamentos también para disminuir. ¿Y qué tipo de medicación, de medicación planteamos a un bebé? Pues normalmente los medicamentos que pautan los pediatras son la ranitidina o el omeprazol, que son, digamos, disminuyen, digamos, las bombas de ácido clorhídrico, disminuyen esa acidez del estómago para que los llenen menos del esófago. Sí que es verdad que la ranitidina, por ejemplo, en el último año se ha visto un componente con características cancerosas, entonces en principio lo han retirado. Pero bueno, también depende del caso. Muchas otras veces también pautan Reuterin, ¿vale? Que es un probiótico para restablecer un poco la flora del intestino, que también es otra de las causas del cólico de lactante. Ujú. Muy bien. Eso ya lo Dice que si pautan los pediatras. los biberones anticólicos ayudan a mejorar. Sí, porque hay algunos biberones, yo lo digo por mi hija, teníamos los convencionales y luego hay unos biberones que llevan una especie de tubo interno con una serie de arquitectura. ¿Eso realmente está demostrado que hace que el bebé ingiera menos gas o menos aire, mejor dicho? Es que tampoco te sé decir en ese sentido. Sí que es verdad que al final el biberón va. Es que ahora mismo, a ver, es que no sé cuáles son este tipo de biberones. Que tienen como un sistema, a ver, Lo de Doctor Brown puede ser, me lo estoy inventando, así hacemos un poco de publi. si son pagadas y si no, no. No No, te sé decir, yo no he escuchado nada de eso, entonces no te puedo decir. Eh, Ni idea. vale. Eh, Más o menos los papás siempre se preguntan, ¿no? Esto necesitan un número de sesiones determinadas o a los 3 meses desaparece de manera súbita. Vale, sí, normalmente en pocas sesiones suelen mejorar. De hecho, desde la primera sesión suelen notar mejoría. Suelen ser pocas sesiones, 4 más o menos, suelen ser suficientes. Sí que es verdad que cuando hay un reflujo gastroesofágico asociado, se complica más, ¿vale? Suelen ser sesiones mucho más largas y además hay que avisar a los padres de que puede haber posibles recaídas. Ujú, Entonces, bueno, que si hay reflujo, que hay que tener mucho más cuidado. En esos casos lo que se hace es sobre todo disminuir las complicaciones que pueda generar el reflujo y disminuir los episodios los episodios de reflujo y la frecuencia, digamos. ujú. Mira, nos preguntan que si pasar de lactancia mixta a materna exclusiva, si también puede provocar cólicos. De lactancia mixta materna exclusiva. No suele, o sea, suele ser al revés, del pasar de la materna a la lactancia mixta. No suele ser lo más común. La verdad, sí que puede haber un cambio digamos, en el ritmo de las deposiciones, que haya un cambio, incluso en la composición, pero no suele ser una de las causas más frecuentes del cólico. Al revés, suelen mejorar, ¿no?, con la lactancia materna exclusiva. Mm. Sí, como bien has dicho antes, ¿no? Es más por el tema de la succión inadecuada que... Porque te voy a preguntar, esto ya yo no lo sé, pero ¿la succión se puede entrenar? Eh, mm, O a la mamá a tomar el pecho bien o a dar el pecho, mejor dicho. Sí, bueno, te contesta esto y luego contesto lo del biberón, que ya sé cuáles son. Em,
ya las matronas recién nacidos les enseñan a la madre cómo dar el pecho, ¿vale? Entonces, ya las madres saben enseñadas, vienen enseñadas. Si no, si tenemos la posibilidad de ver cómo da el pecho o el biberón la madre al peque, pues mucho mejor, porque podemos ver a ver si falta algo, porque al final, en estos momentos en el que está enseñando la matrona a la madre, pues tiene miles de cosas en la cabeza, entonces a lo mejor se le ha olvidado algún detalle, pero vamos, que suelen venir ya enseñadas. Con respecto a lo del biberón, que lo acabo de ver, sí, debe ser que son unos biberones que disminuyen el flujo de la leche para que vaya mucho más lenta. Sí que puede mejorar, por ejemplo, en niños que les genera mucha ansiedad el comer. Hay muchas veces que, por ejemplo, no hay un buen agarre y entonces genera más ansiedad, les entra más aire, pero tampoco te puedo decir con cuánta fiabilidad es eso. Es lo único que puedo aportar. Quizás sea mejor controlar el resto de variables que has comentado antes. Nos preguntan por aquí, Cris Costés, que si es fácil sospechar el cólico, ¿no? Luego, a modo de resumen, hablaremos lo que ya has comentado, ¿no? Esas edades de comienzo, esos síntomas característicos y sobre todo las pautas, ¿no? Que creo que es interesante. Esta charla mañana la tendréis en YouTube, igualmente mañana haremos un resumen por escrito para que podáis disponer de él, donde Laura nos va a describir claramente pues esas edades de comienzo, esos síntomas y las pautas que recomendamos, que no sé si ya tenemos algún blog escrito por ahí en la página web. Sí, hay blogs. Mira, nos pregunta María si el agarre se puede mejorar. Es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? El hecho de que la matrona, después del parto, incluso antes, les entrenen a la mamá, pues creo que es clave también, ¿no? En este caso, puntualizar, aunque es lo que se suele enseñar, normalmente lo que se dice es que hay que acercar, sobre todo si hay lactancia materna, el pezón de la madre a la nariz del niño, porque hay una sustancia que se parece mucho al líquido amniótico que había dentro del útero, entonces tienen tendencia ya a hacer esa hiperextensión y a que el niño agarre bien. Suele ser la pauta que suelen dar las matronas. Bueno, pues también es interesante, o sea, es mucho más complejo de lo que en inicio pueda parecer. Como plan terapéutico, entonces, Laura, ¿cómo estableceríamos el contacto con un bebé con cólicos? O con una familia, voy a decir, con un bebé con cólicos. El plan terapéutico, es que creo que te lo he comentado antes. No sé si me voy a repetir, pero bueno, es lo mismo. Empezaríamos, vamos a poner el caso de un reflujo, ¿vale? Pues lo primero, trataríamos empezaríamos por diafragma, vísceras más superiores, quitar las tensiones que podamos encontrar, por ejemplo, a nivel del estómago, zona de duodeno, y luego también trataríamos pues un poquito toda la zona, por ejemplo, en los niños con cólicos que suelen tender a posiciones de hiperextensión, que suelen ser también relacionados con tensiones durales, pues trabajo del ritmo cráneo-sacro, trabajo a nivel del agujero rasgado, pues relación con el nervio vago. Y bueno, si vemos cualquier otra alteración, pues tratarla a nivel de terapia manual. Con un bebé, sí, dime. Y repito que siempre acompañado de los consejos domiciliarios, ¿vale? Porque si no, volverán. O no será todo lo efectivo posible. Cuando tenemos un bebé entre manos, ¿el tratamiento que planteamos es siempre de 1 hora o hacemos sesiones más cortas? ¿Cómo lo adaptas? Suele ser 1 hora más que nada porque no es 1 hora real. Estamos entre que llora, que a lo mejor necesita comer, que al final estamos 1 hora o tienes que estar tranquilizándole, jugando con él. Entonces, al final llega a ser 1 hora, pero no es 1 hora real. Para que sea lo más... En casos más mayores hay bebés que incluso cantan en consulta, ¿no? Hay muchos que se lo pasan pipa en consulta.
Das fe de ello, ¿no? Damos fe, los que estamos de vecino, de consulta tuya, Oye, damos fe que a veces el bebé o es muy feliz o no es muy feliz. Y bueno, lo expresan. sí, lo expresan y lo compartimos toda la sala prácticamente. Eh, Vale, sí, estoy viendo que están comentando lo de el agarre, porque claro, es verdad que no he caído, que ahora con lo del coronavirus, pues a lo mejor no les han enseñado como normalmente se enseña. Especialmente eso, el acercar el pezón normalmente es el pezón, a la nariz para que lo huela y el niño ya hará, hará el movimiento para ejercer la succión. Normalmente se ve perfectamente porque se crea una presión y la madre lo nota y son niños que tienen las mejillas, digamos, un poquito más abultadas, o sea que de todos modos, si tienen cualquier duda, pues que nos escriban y intentamos ser un poco más exactos para cada caso, porque cada caso es particular. Es diferente. Y en esos tiempos, efectivamente, esa parte de entrenamiento hacia las mamás también es importante. Mira, Tania nos cuenta que en breve tendremos charlas de preparación al parto, en las que se darán estas pautas también. Como sabéis, desde Premium Madrid estamos haciendo unos cursos, voy a decir, gratuitos de preparación al parto, que en estos tiempos, como comentaban por aquí, pues es como más complicado acceder a ellos. Y desde aquí no queremos que los pacientes pierdan la oportunidad de sentir esa seguridad, ese entrenamiento, de ir tranquilos al parto. Lo están haciendo Tania Sánchez y Mónica de la Cueva. Y bueno, pues ese es el pre-parto, y en el post-parto pues está aquí nuestra compañera Laura para echarnos una mano. Mira, Capri Madrid dice que si con regurgitaciones es aconsejable mantener al bebé un poco inclinado en la cuna o en el carrito. Eso es, si se suele recomendar 30 grados más o menos, no tumbarles horizontalmente recién comidos. Lo ideal es o tumbarles encima nuestro con alguna cuña que tengamos, alguna almohadita, y si le recostamos en la cuna, lo ideal sería poner alguna cuña o incluso libros a nivel low cost, a nivel de las patas superiores para que se decline un poco la cuna, ¿vale? Sería lo ideal. Y si duerme con nosotros en la cama, pues si podemos inclinar la cama, pues ideal. Incluso también mejora, ahora no hay tantos casos, pero bueno, ahora que se acerca luego más adelante épocas de frío, para el tema de bronquiolitis y problemas respiratorios también les ayuda a respirar mejor. O sea que si podemos tener declinada un poquito 30 grados la cuna, es lo ideal. Yo pienso que la mayoría de cunas o de minicunas incluso, en el colchón viene un kit del el plano inclinado, un rodillito y no sé qué más. Yo recuerdo cuando mi hija era pequeña y hacía a modo de abuela cebolleta, yo lo hice en cartón. Entonces, como yo había escuchado la recomendación de los 30 grados, te quiero contar cómo calculé los 30 grados con los catetos y la hipotenusa. Porque eso es un triángulo rectángulo y la hipotenusa forma 30 grados. Pues yo hacía que no hacía una fórmula de esas años y entonces me construí un plano inclinado de 30 grados exactos. Ya sabes que yo soy cuadriculado, pues lo hice perfecto. Sí, sí, sí. Menos mal que la ingeniera, si no la liamos. Es terrible. Es terrible, terrible. Bueno, mira, Alberto nos comparte el link de los de cólicos, sí, hay un montón. En la página web. Así que, Laura, ni más ni menos. Pues nada, también comentar que es importante, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien, ¿no? Sí, Sí. bien. Que el caso de las alergias a la proteína de la vaca y a la lactosa pueden confundirse con cólicos, porque también dan irritabilidad, dan vómitos, que pues igual, la forma clínica es igual que un cólico. Entonces, si vemos algo que no nos encaja, ¿vale? Sobre todo es muy importante la anamnesis, preguntar antecedentes familiares, ¿vale? En estos casos de las alergias, preguntar si la madre o el padre han sido o son alérgicos a la lactosa o ha habido un periodo en el que han tenido intolerancia a la proteína de la vaca.
Si es que sí, derivar con un informe al pediatra, ¿vale? Y ya a partir de ahí hacen un protocolo para ver, para provocarles a ver si son intolerantes o no. Ujú. Nos preguntan que cuánto tiempo dejas pasar entre sesión y sesión. Depende mucho de cada caso. Suele ser entre la primera y la segunda, pues puede haber 5 o 7 días más o menos, depende un poquillo, y luego se van distanciando cada 10 días. También depende de si hay otras cosas asociadas como la plagiocefalea, que hay muchos casos también, tortícolis, bueno, pues sí tiene que haber un seguimiento más continuo, pero lo normal es eso, espaciarlas una vez por semana y las siguientes un poquito más distanciadas. Porque ahora un poco que lo has nombrado por encima, Laura, a nivel de fisioterapia pediátrica, ¿qué patología es la que tú te encuentras más frecuentemente en consulta? Nosotros las más comunes son el cólico de lactante, bronquiolitis hay muchas también, sobre todo en la época de noviembre a marzo, tortícolis muchas y cada vez más deformidades craneales, plagiocefalias. Cada vez pasan más tiempo los niños boca arriba, entonces al final pues hay una predisposición de que alguna zona de la cabecita se aplane. Pero bueno, si se coge con tiempo, por eso es tan importante hacer un análisis muy global, porque muchas veces con pequeñas pautas que le demos a los padres, a lo mejor te vienen con un cólico, pero tú observas alguna otra cosa, por ejemplo, una plagiocefalea leve, y le dices, mira, le recomiendas ponerle boca abajo en prono todo el tiempo que pueda y que tolere el pequeño, y incluso a lo mejor recomendarle algún cojín el cojín mimos que se utiliza para las plagiocefalias. Entonces, lo más común suelen ser esas. Luego hay otros casos pues, de afecciones neurológicas, que esas ya las ve nuestra compañera Isa, que es especialista en fisioterapia neurológica. Y Isabel Gaviña. eso es. Labio leporino, también hay alguno, pero bueno, lo más frecuente suelen ser los anteriores. Vale. Nos dicen por aquí que cuando una regurgitación va unida a un atragantamiento, tiene que ver con la cantidad de ingesta que toma el peque. Vale, el atragantamiento sí que sería recomendable. Si hay atragantamiento, yo le recomiendo que vaya, que se lo comente al pediatra, si puede, porque bueno, puede ser bueno, un aspecto a valorar. Puede ser que sea un niño que coma con mucha ansiedad. Entonces sí, puede ser por esto, pero puede ser por otras causas. Entonces, bueno, lo bueno que en estos momentos, pues lo sabe. Sí, supongo que estará escribiendo. Yo, Bueno, eso. Y si lo sabe, bueno, pues habría que valorarlo, porque puede ser o porque coma con ranitidina. no lo sé, supongo que habrá que valorar cada caso en particular, ¿no? Y ese atragantamiento habrá que ver porque no sé cuánto de frecuente es que se atragante un niño tomando leche. No suele ser lo más frecuente, por esto mismo. A mí cuando me dicen que va asociado a un atragantamiento, yo siempre les recomiendo que les vea al pediatra. Y si no, pues eso, pedirle ver a ver cómo funciona el niño, pues si acaso está ingiriendo mucho aire, por esto pues se producen estos atragantamientos, y también observar si está comiendo con muchísima ansiedad. Si está comiendo con mucha ansiedad, en el caso de lactancia materna, pues valorar a ver si hay, por lo mismo que hemos dicho anteriormente, un mal agarre por un frenillo corto y poco más. Vale. Habría que valorar en el caso. Pues muy bien, Laura. Fenomenal. Un placer haber contado contigo hoy. Creo que es un tema muy interesante y que creo que la fisioterapia pediátrica, pues esto solamente era la puntita del iceberg, ¿no? Hay muchas patologías a nivel de pediatría
que la fisioterapia tiene un papel fundamental, ¿no? En la prevención y en la anticipación, para que no vaya nada más, como por ejemplo lo que has comentado, tortícolis congénitas, plagiocefalias. Es muy importante la vigilancia y el tratamiento que hacemos desde la fisioterapia para que no vayan a mayor severidad. Como hemos dicho antes, esta charla mañana estará en YouTube y además os pasaremos un resumen de los puntos más importantes que Laura nos ha comentado. Así que, nada, una tarde más. Laura, 1.000.000 de gracias. A ti y a todos los que habéis estado aquí. Si tienen alguna duda, que escriban y valoraremos cada caso en concreto. Si hay alguna cosa que queda en duda. Muy bien. Lo dicho, gracias a todos y a todas los que nos habéis acompañado desde todos estos rincones del planeta. Así que un beso fuerte. Mañana tenemos a Cristian Villar y a Sergio Vázquez Santiago, que nos van a hablar de las pautas y recomendaciones para los deportistas post-confinamiento. Ahora que ya nos dejan salir un ratito a la calle y aprovechamos para hacer deporte, bueno, qué pautas y qué consejos podemos tener en cuenta para no lesionarnos. Y el jueves, para cerrar la semana, tendremos a Tania y a Mónica de la Cueva, que nos van a hablar de drenaje linfático y sistema linfático, ¿vale? También un tema muy importante que nos quedaba por tocar en el área de la mujer. Así que esta semana un poco más cortita, estamos regresando a la actividad y poco a poco iremos dejando las semanas un poquito más cortas, aunque seguramente estas sesiones informativas las vamos a mantener. Sentiros libres, chicos y chicas, de sugerirnos temas, los que más os gusten y más interés os causen, para prepararlos. Así que nada más, gracias y nos vemos mañana. Besitos a todos. Adiós.